Para el Congreso decidimos traer a personalidades de esta envergadura para poder aprender y saber más del acontecer internacional y poder así contribuir a los grandes problemas que tenemos aquí en el país. En los años 90 le pidieron asesoría por parte de las autoridades gubernamentales, en ese entonces el gobierno de Zedillo, por el proceso de democratización en México, que a mi parecer estamos lejos de una verdadera democracia, en donde las autoridades están corrompidas. Y es desde la sociedad, y especialmente a mi punto de vista, desde la comunidad estudiantil, donde debemos aportar para el mejor desarrollo económico, político y social de México. Es importante y de gran trascendencia para el país, no solo de la clase política, sino de la sociedad en su conjunto, que se hagan este tipo de eventos con grandes personalidades como el doctor Edgar Buscaglia, que nos hizo el honor y nos congratula que haya aceptado la invitación a su casa abierta al tiempo, la Universidad Autónoma Metropolitana. Bienvenido, profesor. Muy buenos días a todas las personas aquí sentadas, en particular a estudiantes que justifican mi presencia aquí en México, razón por la cual me vine desde Serbia corriendo a México por un solo día para estar junto a ustedes, por el hecho de que esto haya sido organizado sin corrupción académica, que lamentablemente es tan común en este país, por lo que yo denomino el oxígeno del futuro de México, que son ustedes. Y el hecho de formar parte del Congreso de Derecho Electoral y Parlamentario es la segunda razón por la cual estoy aquí, porque saben ustedes que en pocas horas uno de los grandes bastiones de la mafiopolítica mexicana va a sufrir otra de sus elecciones, en donde la mafia política parece que se perfila como la ganadora del proceso electoral. Estoy recibiendo información que después voy a compartir con ustedes sobre lo que está sucediendo en el Estado de México a través de personas de todos los partidos, que son buenas y buenos mexicanos, que están en los partidos preocupados, alarmados, aterrorizados por lo que está sucediendo. Y por lo tanto, lo que yo intento compartir con ustedes hoy es nada más ni nada menos que las recomendaciones de política pública basadas en observaciones con datos duros, que dan lugar no solo a mi preocupación, sino a las propuestas que he venido lanzando en México en los últimos 13 años, desde que comencé a tener un rol público más activo en México. Después de muchos años de silencio durante mis visitas a México, decidí formar parte de la solución y no del problema. Ya vamos a hablar de esto y me gustaría agradecerle ante todo a la paciencia enorme de estudiantes que organizaron esto. Edgar Varela sufrió un proceso largo de coordinación con mi coordinadora de agenda en Nueva York, entonces a ti un enorme agradecimiento, a Rodrigo Gamboa, con su dinamismo y con su presencia ha hecho posible que esto esté funcionando como un reloj suizo. Comenzamos a las 11 de la mañana, cosa que no es poco común en México. O sea, en Alemania tenemos hasta demoras de 15 minutos para este tipo. Acá a las 11, como
reloj suizo comenzamos. Así que gracias, Rodrigo, por la enorme hospitalidad y a los estudiantes que cenaron conmigo ayer a la noche, con los cuales tuvimos una conversación que no puedo repetir, pero seguramente algunas versiones le van a llegar a ustedes, sobre mucho de las impresiones que ellos y yo tenemos sobre la situación actual en México. Al doctor Romualdo López Zárate, un agradecimiento fraternal por su generosidad, sus palabras, por su liderazgo. Invitarme a mí tiene riesgos, por lo que digo a veces, y lo único que encontré en su gesto del rector fue una total apertura democrática a decir lo que tenga que decir. Lo mismo digo del doctor Oscar Lozano Carrillo, el maestro José Zúñiga Alegría, del Departamento de Derecho, que tuvimos una muy linda discusión sobre la situación en Brasil hoy en día, ¿no? El movimiento de Mani Puliti, Manos Limpias, y el golpe contra Dilma Rousseff y demás cuestiones que conversamos esta mañana. A la doctora Teresa Magallón Díez, del Departamento de Administración, la doctora María García Castro, un encanto conocerte, muchas gracias por los gestos hospitalarios y además por también la muy bonita discusión que tuvimos sobre México, porque ante todo lo que a mí más me gusta de llegar a un centro académico como la UAM es escucharlos a ellas, a ellos y a ustedes. Por eso quiero reservar mucho tiempo esta mañana para que tengamos un periodo generoso de preguntas y respuestas. Les voy a pedir que sean preguntas, no que sean comentarios largos, así la mayor parte de ustedes puede hacer preguntas y yo voy a intentar por todos los medios responderlas. Al doctor Abelardo Mariña Flores, jefe de Departamento de Economía, también mi agradecimiento, y a los académicos que han estado involucrados en esta lucha sin cesar para que México renazca, para que México pueda renacer de las cenizas que están rodeando la vida social y política de ustedes en este momento. Ante todo, ya el título de mi presentación algo les está diciendo sobre la premisa de nuestro trabajo. Hay unos 67 artículos académicos que después de un debate que tuve con John Ackerman hace 2 meses, que los invito a que lo vean por redes sociales. Fue un debate para mí muy placentero porque rara vez se debate en México. Los académicos le tienen mucho miedo, los académicos mediáticos le tienen mucho miedo al debate en serio. Cuando uno les dice que lo que escriben es basura, como fue el caso de Sergio Aguayo, que le critiqué su atlas de seguridad, publicado con el patrocinio de Barbosa y publicado con un coeditor que era el encuestista de García Luna. Razón por la cual ese atlas es básicamente basura intelectual que no cumple con la función de un atlas de seguridad. El atlas de seguridad debería ser un mapeo de riesgo de violencia geográfico e institucional hacia futuro. Lo que hacen es contabilizar homicidios mal contabilizados. Y bueno, critiqué ese atlas y les estoy dando un ejemplo de Sergio Aguayo y Sergio Aguayo se ofende. Un académico nunca debe ofenderse cuando alguien le dice que su publicación es basura. Tiene que desafiar al que dice eso para debatir y probar que no es basura. Y de ese proceso rico de debate nacen lo que ustedes como estudiantes deberían valorar enormemente, nacen los conocimientos, el progreso en los conocimientos. Y John Ackerman se prestó un debate, cosa que es meritorio por parte de John, y tuvimos un debate de 1 hora y media, contrario a Aguayo, y fue muy fructífero. Yo los invito para que vean un poco voy a tratar de no repetir, obviamente, lo que dije en ese debate con ellos, pero ese clima intelectual de debate abierto, sin censura, fue lo que encontré en los gestos de mis colegas académicos que desayunaron conmigo esta mañana. Así que les agradezco mucho por la presencia. Y celebro mucho la democracia interna que tiene esta universidad, porque justamente se necesitan muchos cartelones como estos para que la vida política mexicana se comience a parecer a la vida de ustedes, a la vida universitaria. Así que felicidades por esto. Y espero que la mejor persona prevalezca como rector o rectora. Como ustedes saben, por este título que ya tienen frente a ustedes, la premisa fundamental de mi trabajo
y las personas que hayan leído mi obra Vacíos de Poder en México, que fue inspirada por Carmen Aristegui, que después de invitarme tantas veces me dijo, bueno, escríbete un libro que alguien pueda leer, más allá de especialistas, porque si no, estaba escrito para abogados y economistas. Y gracias a Carmen y a una serie de colegas periodistas logramos publicar una obra que creo que es entendible, es comprensible. Y en esa obra van a ver que en el último capítulo, la reforma, la propuesta número 1 que tengo de las 20 o 25 propuestas, en el último capítulo, el que tenga el libro en la mano, van a ver que es la reforma electoral. Y a mí me llama mucho la atención que en la simulación de la mafia política mexicana, donde simulamos reformas para aparentar que estamos avanzando, cuando en realidad estamos protegiendo enormes cantidades de dinero dentro del sistema político empresarial eslimesco que tienen ustedes, se han propuesto todas las reformas judiciales, administrativas, de educación, energéticas, menos la electoral. La reforma electoral nunca se ha planteado porque la reforma electoral, y lo argumento en esta obra, es la madre de todas las demás reformas. Realizar una reforma judicial antes de una reforma electoral es como poner una carreta frente al caballo, o sea, no podés avanzar. No es de extrañarnos a nosotros que hemos estudiado esta situación en muchos países, que ninguna reforma judicial haya dado resultados tangibles en cuanto al mejoramiento de la efectividad y eficiencia de los sistemas judiciales. Ningún, a pesar de los cientos de millones de dólares norteamericanos, europeos, mexicanos, no ha dado lugar a mejoramiento, salvo en las encuestitas de percepción que son fabricadas por los académicos del poder, como Benítez Manaut. Yo le pongo nombre y apellido a las cosas, no me gusta hablar en teoría, y muchos de los que andan dando vueltas como asesores de García Luna, como este señor, los Castañedas, los Aguilares Camines, los Krauses y toda esta fauna que tienen ustedes en este país. En los datos duros no hay mejoramiento en los sistemas judiciales. En la Fiscalía Especializada para Proteger a Periodistas hay más de 1.900 denuncias con 3 sentencias. 99.89% de impunidad. 99.8% de impunidad. O sea, los datos duros de los sistemas judiciales no dan lugar a dudas que las reformas judiciales fueron reformas concebidas e implementadas por mafiopolíticos para protegerse a sí mismos, a un costo enorme para la población. Entonces, la madre de todas las reformas y la madre de todas las reformas para disminuir los niveles de violencia, mejorar el acceso de los ciudadanos a las instituciones de salud, de educación, de desarrollo social, es la reforma electoral. Y voy a tratar de abarcar en estos pocos minutos que tenemos en qué consistiría esa reforma electoral en lo que concierne a seguridad. Ojo, yo no soy un especialista en derecho electoral. Yo soy un especialista en el análisis económico de delitos complejos, análisis económico del derecho penal. Por lo tanto, yo no soy todólogo, no soy aguayo, que hablo sobre todo. Hablo sobre una sola cosa y intento hacerlo bien. Entonces, el derecho electoral es clave como la pieza fundamental del rompecabezas para asegurar mayor seguridad humana hacia futuro en este país. Y en todos los países que hicieron las cosas bien, se nota que cuando encararon una reforma electoral con las pautas que voy a mencionarles más tarde, la violencia disminuye. ¿Por qué? Porque la delincuencia organizada transnacional es producto de la corrupción política. Punto y aparte. No hay otra. Si quieren que les sintetice los trabajos de 25 años, ese es el trabajo. Las pandillas pueden ser producto de factores sociales, criminológicos, etc. Las asociaciones delictuosas pueden ser erradicadas en problemas económicos o en jueces corruptos. No, o en policías corruptos. No, la delincuencia organizada transnacional está compuesta por políticos y empresarios legalizados, sindicalistas, líderes de sociedad civil, disfrazados, y forman redes transnacionales, por definición, que cometen delitos de alto impacto social, comenzando por el más grave, que es un crimen de lesa humanidad, que es la compraventa de seres humanos, la trata de personas, y yendo a los más de menor impacto social, como el tráfico, el contrabando de cigarrillos y demás, y alcohol. Entonces, hay un hecho importante. La corrupción política es la madre y el padre de la delincuencia organizada transnacional. Aquí en Afganistán, en Estados Unidos de Norteamérica, en Alemania, en cualquier lugar del mundo, esa es la ley de gravedad. Entonces, combatiendo la corrupción política,
no solamente a través de mayores sanciones, sino a través de mecanismos preventivos. Y el principal mecanismo preventivo de la corrupción política es el derecho electoral, que no forma parte de la sanción penal, como ustedes saben. Es el que genera incentivos, como bien mencionó el señor rector, para que las regulaciones que se le aplican a los procesos electorales estimulen para que tú, jovencita, tú quieras ser diputada el año que viene sin estar besándole la mano a un padrino. Y yo conozco cientos de mexicanas y mexicanos que no quieren besarle la mano a un padrino y quieren entrar a la política y no pueden porque los Monreales no se lo dejan. Porque los Peñas Nietos bloquean, porque los Javieres Lozanos y las Margaritas Zabalas y todo el zoológico que tienen como el elenco estable de la mafiopolítica mexicana impide que gente como ustedes pueda entrar a la política con la misma facilidad que entran en Suiza o que entran en Suecia o que entran en Francia. Y esto se radica en los procesos electorales, en las regulaciones que se le aplican. O sea, tenés que bajarle los costos de transacción al que quiera entrar a la política sin besarle la mano a ningún cacique, a ningún padrino, a ningún líder. Entrar. Razón por la cual yo cuestioné en el debate con Ackerman, para no repetirlo, por qué el señor Monreal tiene que ser el designado príncipe a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué no puede competir la señora Claudia Sheinbaum o tú, si quieres ser jefa de gobierno? ¿Por qué no puede haber una competencia electoral abierta para que ustedes determinen quién es jefe de gobierno? Ese sistema electoral que les acabo de describir anecdóticamente con nombres y apellidos es el que más promueve la delincuencia organizada. Esto está aprobado en 67 artículos científicos que están escritos por decenas de académicos desde el año 64, del siglo pasado. Y cuando John quiso debatirme, le envié los artículos. Entre ellos está el artículo de su madre, Susan Rose Ackerman, que es una de mis mentoras, a quien yo admiro, que probó que sistemas electorales como el mexicano subsidian a la delincuencia organizada. O sea que necesitamos una reforma electoral para que las personas que entren a la política sean las que después diseñen reformas judiciales que realmente promuevan el acceso a la justicia y no que traten de controlar al sistema judicial para favorecer a los intereses económicos que financian sus campañas electorales. Es un círculo vicioso, ¿se dan cuenta? ¿No? Law and Economics, derecho y economía. Entonces, tienen que entender que la buena noticia de lo que acabo de empezar a decir es que conocemos las 45 reformas institucionales que México debería implementar, están en mis libros, para que esta pesadilla, como producto de la historia mexicana, que no se inicia con Peña Nieto, claro está, la delincuencia organizada mexicana, los caros Quinteros y demás, han sido instituciones en este país de por muchas décadas, como en otros países lo ha sido Al Capone y en Rusia también, o sea que esto no es nuevo. Pero esas 45 reformas institucionales que yo propongo han sido las que alrededor del planeta han probado desmantelar a redes criminales, no solamente con el derecho penal. Yo no soy un penalista acérrimo en donde la primera reacción que yo tengo es aplicar sanción penal. La sanción penal tiene que ser el último recurso del Estado ante la delincuencia organizada, en donde la base de esa delincuencia organizada son jóvenes sin alternativas de vida. Son mujeres y hombres capturados y succionados por empresas criminales que los usan como obreros. Hasta ahora yo hablé de los príncipes que están arriba, pero la base social es la base social desprotegida, donde el Estado mexicano está ausente, hay vacíos. Las 45 instituciones que propongo en mis obras, de ellas solamente 7 de las 45 son penales. Las otras son instituciones económicas, sociales, laborales, etc. O sea que no tienen nada que ver con lo penal. Y la electoral como número 1. Todo esto es para explicarles mi gran entusiasmo de haberme venido desde Serbia a darles lata esta mañana, o sea, para estar con ustedes. O sea, este es un congreso en donde ustedes van a tener la oportunidad de cuestionar a la senadora Padierna. A mí me gustaría que la cuestionen a la señora. A mí me parece muy amable, he comido con ella muchas veces. Pero ella es parte del sistema, junto con su marido. ¿Qué pasa? Cuando yo como con ellos me parece gente normal, gente buena,
no me da la sensación de estar hablando con un mafioso de ningún tipo, es una gente buena. O sea, no es... Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no proponen estas cosas que han dado resultado en Italia, en Colombia, con todo el infierno italiano de Berlusconi? Pero los Berlusconis reciben sentencia en Italia, ¿eh? Ojo, el presidente Temer de Brasil, que es otro de la fauna, recibe sentencia, va a ser procesado, está procesado. Esa es la diferencia. O sea, corruptos tienes en todos lados, comenzando por el presidente Trump. Corruptos hay en todos lados, eso no es un tema. O sea, el tema es cómo reacciona la sociedad y las instituciones ante esa corrupción. Los jueces bloquean a Trump, no le permiten, no sé, encarar un proceso racista migratorio, se lo bloquean. Hay una reacción institucional y eso es lo único que pedimos en México. No pedimos que en México lleguen santos al poder. Yo soy un hobbesiano por naturaleza. Yo creo que los seres humanos tenemos que estar rodeados de jaulas institucionales para contener nuestros peores instintos. Porque por más que uno se considere bueno, yo creo que soy bueno, cuando uno llega al poder puede cometer abusos. Las instituciones están para eso. Entonces yo lo que juzgo en los países, no si hay santos, no hay santos en ningún país del mundo, ni en Suecia ni en Japón, hay corruptos en todos lados, pero cómo reaccionan las instituciones ante esa corrupción. Eso es lo que yo analizo. Yo no hago encuestitas de percepción de corrupción. Eso se lo dejo a otra gente. Pero yo hago análisis de cómo las instituciones actúan frente a la denuncia de corrupción. Les acabo de dar un dato de que en más de 1.900 denuncias de periodistas amenazados, solo hay 3 sentencias. Les doy un dato. Eso es un dato duro, no es un dato inventado. Entonces, eso ya te está diciendo de que el sistema institucional no reacciona ante las amenazas contra periodistas. Trump amenaza a los periodistas, pero hay una reacción social e institucional ante eso. ¿No? El otro día un candidato a gobernador de Montana, que después ganó la elección, golpeó a un periodista. La policía vino, lo detuvo y hay un proceso penal contra él. Por más que... Bueno, en fin, no quiero irme del tema demasiado, pero la conversación que quiero tener con ustedes acá es basada en el hecho de que conocemos las soluciones que México debería implementar. Si es así, si las conocemos, ¿qué instituciones México debería mexicanizar de acuerdo a su tradición sociojurídica para poder desmantelar este cáncer producto de la historia mexicana? Había un gran escritor universal que decía que la historia es como una pesadilla de la cual nunca nos podemos despertar. Y eso es lo que estoy tratando de hacer en México, causar un efecto para despertar al hecho de que sí se puede terminar con esta pesadilla que están viviendo desde hace décadas ustedes. Uno puede despertar a eso. Yo creo que las sociedades salen de sus propios infiernos, especialmente cuando cuentan con los recursos humanos y presupuestarios que cuenta México. No hay razón para que México no salga. Si Colombia salió con un 3% del presupuesto de México, ¿cómo no puede salir con una mínima proporción de lo que México tiene como profesionales? ¿Cómo no puede salir México de esta situación? O sea que yo creo que México va a salir, pero estamos tratando de acelerar el proceso para que la historia se acorte. Ahora, hay una relación entre derecho electoral y seguridad humana. ¿Por qué? Bueno, el derecho electoral genera un incentivo para que el financiar tus campañas con dinero ilícito sea o muy difícil o muy fácil, ¿no? Cuando el derecho electoral no exige elecciones preliminares abiertas, por ejemplo, con precandidaturas sujetas a controles patrimoniales de 3 tipos. Gracias, Rodrigo. Cuando no exige la ley electoral mecanismos de auditoría social, mecanismos de elecciones internas abiertas al voto popular, cuando no exige ciertos elementos que vamos a recoger acá en esta presentación, es muy fácil financiar campañas con dineros ilícitos. El costo esperado es 0 para uno. Los políticos ni hacen preguntas de dónde viene el dinero, creo yo. Muchos de ellos ni a sabiendas, o sea, son su gente operativa la que recibe las valijas y demás. Entonces, en ese tipo de ambiente, la delincuencia organizada se va comiendo a pedazos del sistema político como pedazos del rompecabezas, en donde, claro, ciertos políticos están cooptados, amenazados o comprados por el cartel de Jalisco Nueva Generación y otros por el de Sinaloa, sus antiguos primos,
y otros por los Zetas y otros por otros grupos criminales. Hay más de 400 grupos criminales en México operando, de China, de Europa, de varios lugares. O sea que lo que ustedes ven en el periódico son las versiones caricaturizadas de los operadores mexicanos, pero hay mucho delincuencia organizada china, y rusa y ucraniana, etc. Entonces, lo que yo quiero decirles a ustedes, a ver si logro hacer esto, ahí está. Lo que quiero decirles a ustedes es que a través del trabajo que hemos venido realizando en los últimos 27 años en diferentes partes del mundo, nos hemos dado cuenta que las 45 instituciones que enumero en mis obras que México necesita para salir de esta situación están tácita o explícitamente contenidas en esos instrumentos jurídicos internacionales que México ya como país soberano ya ratificó. México es un país con una élite simuladora de primer nivel, o sea, toda convención que camina van y ratifican, y la firman, y hacen fiestas. Están todas ratificadas. La Convención de Palermo ONU contra la delincuencia organizada, con una estrategia penal, civil, de control patrimonial y social preventiva, o sea que no es solo penal, como les dije antes, la Convención de Palermo, la ONU contra la delincuencia organizada. Si tú lees los artículos te vas a encontrar con unas 20 y algo acciones institucionales de las que yo propongo. La Convención de Mérida, firmada acá en Mérida en el 2003 contra la corrupción, México fue sede de la firma de esa corrupción, de esa convención, que es la convención más importante del planeta. Y ahí, nuevamente, si lees la convención, que yo los invito a ustedes a leerla, porque esas convenciones no son para abogados, son para cualquier ser humano que sepa leer. Pues entiendan, algún día vayan a su casa, tranquilo, bajen la convención y léanla, y van a encontrarse ahí con las acciones institucionales que cada sociedad, país, Estado debería implementar. Están las acciones anticorrupción que debería implementar México. Y alguien seguramente me va a preguntar, ¿y qué tal el Sistema Nacional Anticorrupción que se aprobó el año pasado? Ahora vamos a hablar. Las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, eso no es una convención, son recomendaciones en donde todos los países del mundo se pusieron de acuerdo sobre qué hacer para bloquear el lavado de dinero. O sea, el dinero sucio que surge de 23 delitos patrimoniales, desde la trata de personas hasta el contrabando de alcohol, etc. Ese dinero sucio es equivalente a entre el 5 y el 10% del PIB mundial. Posterior a la obra que les mencioné de Vacíos de Poder en México, escribí otra obra hace 1 año y medio que se llama Lavado de Dinero y Corrupción Política, que la pueden encontrar. Esa es una obra más técnica porque trata, primero no está dedicada solo a México, sino a todo el planeta, y te resume un poco qué han hecho los países para combatir el dinero sucio. Si yo no combato el dinero sucio, los incentivos de cualquier red criminal del planeta es venir a instalarse en México como base operativa, porque el castigo esperado es 0. O sea, si no le sacás el dinero sucio, podés detener a chapitos y a chapazos y a 1000 chapos Guzmanes, no se termina la pesadilla. Y hay un estudio excepcional de una institución que se llama The Global Integrity Report, lo pueden bajar gratis. El reporte de integridad global se traduce, está en inglés lamentablemente, no está en español, donde ahí te muestra que México está entre los primeros 4 países del planeta en cuanto a la escala del dinero sucio que pasa por su economía. Y no son datos míos, son de ellos, con una metodología que considero la más confiable. Entonces esas 40 recomendaciones están ligadas a eso nada más, ¿no? Cómo bloquear, prevenir y combatir el dinero sucio para bajarle los incentivos. Y después las convenciones favoritas mías son las convenciones de la ONU, que México ratificó todas desde los años 60 hasta la fecha, que son las convenciones ONU cubriendo a todos los 54 derechos humanos que ustedes se merecen por ser seres humanos. Y esas convenciones, que son creo que 16, están todas ratificadas por México, y cada uno de esos derechos humanos, para los que les gusta aterrizar las cosas, no son discursos de transparencia internacional ni de amnistía. Cada uno de esos derechos humanos se mide a través del acceso puntual a la institución proveedora de esos derechos. Por ejemplo, uno de los derechos humanos es el derecho de acceso a la justicia. Eso es un derecho humano, es uno de los 54. Se puede medir acceso a la justicia. Yo voy a Chiapas,
hago un survey, una encuesta estratificada por ingreso, género, clase económica, todo, y ahí te determino cuál es el costo de entrada al sistema de administración de justicia que las personas que intentaron entrar tuvieron que pagar. Entonces, no es una encuesta de opinión, es una encuesta de la experiencia práctica que tuvo la persona que entró al sistema judicial. Y ahí te cuentan los sobornos que pagan, lo que le tuvieron que pagar a sus abogados, porque acá no hay una cultura del trabajo pro bono, honorario. Los abogados no tienen esa cultura acá en México, que eso es una gran materia pendiente de las personas que estudian Derecho, de entender que las barras de abogados, los colegios de abogados deberían ser los primeros en tomar la bandera para asegurarse de que se ofrezca como obligación, por ley, que todo abogado y abogada mexicana esté obligada a contribuir un 10% de su tiempo anual a personas sin ingresos. Eso se hace en Chile. Ya no te estoy hablando de Suiza, te estoy hablando de Chile. Eso se hace en Costa Rica. Eso es una materia pendiente que tiene mucho que ver con el acceso a ese derecho humano, que es el acceso a la justicia. Un gran bloqueo al acceso a la justicia no es solo la corrupción, es el hecho de que, y aún honestamente, tratar de llegar a una asesoría jurídica es costosísimo en este país. Tenemos que andar con periodistas correteando abogados que como favor nos ayuden a personas que llegan a nuestra atención, al Instituto de Acción Ciudadana que presido acá en México y que necesitan urgentemente acceder a la justicia porque a sus hijos los torturaron. Eso sucede en todo el país. Y ahí estoy yo y estamos con mis colegas correteando a abogados para que por favor den sus servicios sin cobrar. Y la primera reacción del abogado de México es, déjame que llamo a mi amigo el gobernador. Digo, no, eso no es lo que te estoy pidiendo. Te estoy pidiendo que le des asesoría jurídica a la persona para que pueda llegar al juzgado, para que pueda ir a la fiscalía. Entonces, eso es una gran materia pendiente que está entre esos 54 derechos humanos. Otro derecho humano que a veces ni lo pensamos, que es un derecho humano, es el derecho de acceso al agua potable. ¿Saben que es un derecho humano? ¿Qué hacen los familiares de políticos de la Ciudad de México vendiendo agua? ¿No piensan? Es un derecho humano. Cuando tú vas a algunas colonias de la Ciudad de México, te encuentras con agua amarilla o no hay agua directamente en algunos de estos pozos que tienen ahí que parecen Palestina cuando voy y los visito. Entonces, eso es un derecho humano. Entonces, ¿qué pasa? En un ambiente carente de acceso a bienes y servicios, 54 bienes y servicios, les di ejemplo de 2, cuando la mayoría de la población carece de acceso real, no choromareador, real, el acceso al agua, justicia, salud, educación, cuando no hay acceso a esas cosas, el Estado no las provee y los familiares de políticos se meten a comprar hospitales y a vender salud como si fuese Coca-Cola. ¿Quién les parece a ustedes que provee esa protección de manera imperfecta y también costosa? ¿Quién la provee? Cuando tú vas a Sinaloa, al Dorado, ¿quién provee acceso a mediación y arbitraje cada vez que hay un conflicto entre vecinos? Piensen, ¿quién lo provee eso? Cuando a ti te roban una gallina, eres una familia carente de recursos, quieres denunciar y se te ríen en la cara por una gallina, ¿quién provee el acceso a arbitraje y a mediación? ¿Quién la provee? Piensen. Les hago esa pregunta. ¿Quién la provee cuando el Estado no lo provee? El cartel de Sinaloa lo provee. La delincuencia organizada se apodera del tejido social cuando el acceso a los derechos humanos no está garantizado en la práctica. Y entre esos derechos humanos, quería dejar esto para lo último, entre esos 54 derechos humanos está el derecho al voto limpio. El derecho electoral. Es un derecho humano el de que tú puedas acceder a una casilla y votar sin amenazas, sin coacciones, sin compra de votos. No es una opción, es un derecho universal que por ser humano el Estado está obligado a garantizarlo. Cuando el Estado no lo garantiza y los gobiernos ceden esos derechos a la delincuencia organizada, ¿quién le asegura el acceso a la casilla? La delincuencia organizada.
Cuando yo estaba con FEPADE el año pasado, para que esto no quede como un verso académico, sino cuando yo me dedico a la academia y a la práctica. Entonces, cuando hace 2 años, FEPADE me invitó a observarlos en Chiapas, donde tenés una situación muy difícil con un señor del Partido Verde, que no me acuerdo el nombre, como gobernador. Y claro, FEPADE se quería lucir con los pocos recursos que ellos tienen ante mí, y entonces intentan detener a una señora, funcionaria de alto nivel del estado de Chiapas, con una cajuela llena de dinero, repleta. La vi, estaba ahí, yo estaba observando. Si ven a alguien con un sombrerito azul y anteojos, soy yo, ahí al ladito. ¿Qué está haciendo este pinche? Ahí estaba sentado mirando. La señora se reía en la cara de los fiscales que la trataban de detener y no salía del carro. Decía, a mí no me vas a sacar, yo tengo más poder que tú, le decía. Los fiscales, gente jóvenes como ustedes, los MPs, estaban intentando hacer su trabajo ante mí. Yo los observaba, la señora no salía. De repente se empezó a armar una multitud alrededor. Estaban los, ¿cómo le llaman? Los mapaches. Estaban los mapaches de un lado y el gobierno del estado de Chiapas había mandado un grupo de golpe, un grupo de choque con palos para protegerla a la señora. Tú tenías un escenario en donde en cualquier momento se iba a armar una masacre. Yo estaba ahí sentado mirando esta situación con el valiente fiscal, Santiago Nieto, que fue el mismo que intentó procesar a un ministro de Peña Nieto, ustedes recordarán. Sentado ahí tratando de detener a esta señora que se le reía en la cara. No hay Estado. A los 2 días de ocurrir esta situación, la señora después llamó al gobernador, llegó Televisa, porque finalmente Televisa siempre llega primero, y comenzó a grabar esta situación donde yo estaba, y ya como vieron que la situación se les iba de las manos y esto iba a salir en la televisión, se ve que alguien del gobernador le dice, no, mira, ve con este tipo y ya termina, negociamos todo después, ya termina, así no están en la calle generando un escándalo. Fueron ahí, no tengo que decirles que de ese caso no pasó nada, que hasta donde yo sé, no hubo sentencia, con el dinero en la cajuela. A los 2 días, los MPs jóvenes, una señora embarazada entre los MPs, son detenidas y asediados por policía estatal del estado de Chiapas por 12 horas y tenías al gobierno federal mexicano negociando la libertad de sus MPs con el gobernador de Chiapas. Si ustedes quieren ver un indicador de estado fallido, ahí lo tienen. Esto no es un invento. Lo denuncié públicamente, en la primera conferencia de prensa me la dejaron dar porque no hubo ningún tipo de aviso previo. La segunda que intenté dar en la Ciudad de México me hicieron un boicoteo total los periodistas y solamente me envió periodistas CNN y algunos medios internacionales para cubrir esta situación. Ahí tienen un pacto de impunidad mafiosa operando. O sea, esto es algo que yo vi, lo presencié yo estaba ahí, no es que me lo contó un amigo, estaba ahí viendo esta situación y haciéndole seguimiento propiamente. Bueno, ese trabajo lo debería hacer la sociedad civil, ese trabajo que yo estaba haciendo de monitorear y demás. Por mérito de la sociedad civil, FEPADE estaba permitiendo y protegiendo en la medida de los pocos recursos que ellos tienen, porque no les quepa la menor duda que FEPADE está literalmente a propósito, ahogada presupuestariamente para que no pueda actuar en todo el país. El presupuesto de FEPADE es una tragicomedia, o sea, es un presupuesto en donde no tienen helicópteros, no tienen carros, no tienen dinero para gasolina, están mandando a 3 personas a elecciones, o sea, no tienen capacidad de cubrir ni un 10% del territorio en una elección general. Está presupuestariamente ahogada, adrede, a sabiendas, por la clase política que ustedes tienen en el Congreso, que llegan a través de un sistema electoral mafioso, en donde son los Monreales que ganan las elecciones, son los Lozanos los que ganan las elecciones, son los Peñas Nietos y los Mazas y los que ven. Está diseñado para que ellas y ellos ganen las elecciones. No está diseñado para que tú puedas entrar y competir de manera uniforme con las personas que han estado. Entonces, esa es una situación que a mí me gustaría que ustedes le planteen, porque he visto el programa magnífico que han armado ustedes con figuras claves. Acá tienes a la senadora Padierna, los voy a balconear un poco porque es bueno balconearlos para que
Tienen acá a Pablo Gómez, que es un ex senador prestigioso, es un hombre que ha tenido su trayectoria. Me gustaría que le pregunten, ¿no le ven ningún problema ustedes al derecho electoral, al marco electoral mexicano? ¿Están conformes con ese sistema? Claro que lo están. Es lo que los mantiene de manera permanente, cambiando de silla entre diputado, senador, gobernador. Es el sistema diseñado para que sea así. Bueno, hay mucha gente honesta que se beneficia de ese sistema. No quiero decir que todos sean mafiosos, pero este sistema está aprobado en 67 artículos académicos, que por favor recuérdame, Edgar, de enviárselos a todos para que lo puedan leer. Está aprobado que el sistema electoral mexicano, con las características del derecho electoral mexicano, es el que más promueve a la delincuencia organizada en las experiencias que se han analizado en más de 70 países desde el año 64, hasta el último artículo de los 67 que se publicó hace 1 año y medio. Se lo entregué a John Ackerman para que lo lea, para que se dé cuenta del sistema electoral en el cual él está compitiendo. Para que vean un poco. Yo entiendo, yo soy muy ignorante de muchos temas. Si a mí me hablas de temas de sociología, doctora, yo no soy experto en sociología, usted me tiene que enseñar a mí. Pero en esto sí. La vinculación entre el derecho electoral y la delincuencia organizada es viejísima. Y acá se mantiene totalmente ajena al debate académico. ¿Por qué será? ¿Son idiotas los profesores? Claro que no. ¿Por qué no hay un debate como el que acá se ha iniciado, lo cual justifica mi entusiasmo de estar acá junto a ustedes? Me vine desde lejos. ¿Por qué no se ha iniciado este debate antes? ¿Sí? Este sistema electoral que tenemos es una cloaca. Fue creado por los Cedillos y por los Chuchos y por la gente del PAN que lo acompañaba a Cedillo para perpetuar una situación de simulación de democracia digitada, que es lo que ustedes tienen hoy. Vamos a seguir hablando de este tema porque, como ven, estoy en la primera lámina y ya me he pasado media hora hablando. Imagínense, hay 21 láminas, así que si hacen la cuenta, 12 horas vamos a estar acá sentados. Entonces, la idea es que ustedes cuando se enfrentan ante esta situación, decir, a ver, ¿cuáles son las reformas que no hemos implementado? Tienen que identificar los vacíos de Estado, los vacíos legislativos, qué ley no existe. Esto es muy simple, no tenés que ser abogado. ¿Qué ley no existe? ¿Existe una ley en México de auditoría social ciudadana? No. ¿Existe en Brasil? Sí. ¿Existe en Argentina? Sí. ¿Existe en Costa Rica? Sí. ¿Por qué no existe en México? Nadie habla de eso. Yo soy el único que ando dando vueltas, hablando. Ahora, hay un diputado en Michoacán, que no sé de qué partido es, se llama Villegas Soto, que me escribió hace 4 días, entusiasmado, que propuso una iniciativa de ley de auditoría social. Buena suerte, pobre diputado, en Michoacán, que es una maravilla la ley. Yo anduve por Michoacán hablando como hablo acá, hablé de la ley de auditoría social ciudadana, en qué consiste, qué es una ley de auditoría social. Bueno, claramente son redes de sociedad civil, de asociaciones civiles, que en diferentes ámbitos del Estado, salud, educación, justicia, provisión de agua, especializadas, se dedican a monitorear, a auditar la asignación de recursos presupuestarios. La delineación de recursos presupuestarios quiere decir que la sociedad civil participa en la elaboración del presupuesto municipal. Todos los rubros. Paraguay hace eso. Ya no estoy hablando de Chile. Paraguay hace eso. Si quieren les doy el nombre de las personas que han llevado las auditorías sociales, donde cada municipio paraguayo elabora su propio presupuesto, no la lista que les envía Mancera, de las listas de sus amigos empresarios, en donde hay una lista, un menú predigitado, donde a las pobres asambleas ciudadanas mexicanas les envían una lista predigitada de proyectos de inversión en donde ya les están dando el proyecto a los empresarios amigos del poder. Eso no es auditoría, eso es digitación de la inversión. No, una auditoría social es cuando, por ejemplo, en el tema presupuestario municipal, desde cero, la sociedad civil se reúne, en este caso se llaman asambleas ciudadanas, creo que en México. La asamblea elige a sus auditores, no como en la ley mexicana, donde en la ley de participación ciudadana mexicana, a los contralores los elige Mancera. No, el auditor lo elige la sociedad civil, no Mancera. Claro, elijan a personas que tienen algún tipo de amistad con los números, que les gustan los presupuestos. Siempre hay en cualquier colonia, en cualquier asamblea, personas que han sido
contadores o dueños de almacenes. Entonces, ese tipo de auditoría social no tiene una ley en México que regule quién puede ser auditor social, pues no puede ser que cualquiera, yo no puedo ir y decir, bueno, yo soy auditor, déjeme entrar al municipio. Tiene que haber una regulación de la sociedad civil. ¿Qué características debe reunir la sociedad civil? Una de ellas es no recibir dinero del Estado que está auditando. Eso es difícil. Porque todo gobernador, una vez le llevamos esto a Monreal y Monreal me mira y me dice, no, acá no podemos darle a los ciudadanos tanto control, es demasiado. Eso es Morena. Los del PAN ni me reciben para hablar de esto. Eso ya es un progreso que me dice. Entonces Monreal se generó una simulación de auditoría en donde él dice que yo soy el padrino intelectual de eso, lo anunció. Lo que él está haciendo no tiene nada que ver con lo que nosotros proponemos. La ley de auditoría social que sí tiene que ver con lo que yo propongo es la que está tratando de impulsar este diputado de Michoacán, Villegas Soto. Entonces, ahí tienen. Hay brotes de esperanza en todo México, no es que no existen. Pero ¿será apoyado Villegas Soto en Michoacán por sus compañeros políticos y por los demás partidos? Yo lo dudo mucho. Pero veremos, vamos a tratar de apoyarlo. Yo estoy dando entrevistas a periodistas para apoyar esa iniciativa, para que por lo menos le den una oportunidad a la iniciativa a sobrevivir como iniciativa. De ahí a la implementación de la ley es otro trecho. La ley en acción es demasiado pedir por ahora. Acá van a tener al presidente de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales, el licenciado José Manuel Delgadillo. Pregúntenle, ¿por qué no se exige por ley en México? Y no solamente por estatuto interno, que lo usan como servilleta, como Morena lo usa, el artículo 44 del estatuto interno de Morena exige una democracia electoral interna a través de asambleas distritales. No tómbolas, no encuestas, no loterías, voto. A las asambleas le llevan los dos candidatos predigitados y hacen una simulación de mano. Ya saben cómo funciona eso. ¿Por qué no se exige por ley? Para que el voto sea abierto. Para que cualquier ciudadano, Argentina tiene todo lo peor, pero algunas cosas tiene mejor. Tiene que cualquier ciudadano argentino puede votar en las internas de cualquier partido. No más de un partido, de un solo partido. Pero vota abiertamente, en las internas, en las preliminares internas. Entonces, no llama la atención que en Argentina haya un enorme flujo de nuevos políticos, mujeres y hombres, que salen de nada, o sea, no los conoce nadie, que entran a la política. El problema argentino es que no tienen controles patrimoniales de ningún tipo. Entonces, claro, se corrompe mucho después de haber entrado. Pero por lo menos ustedes ven que en Argentina el político promedio participa del paro general que paraliza un país. No es casualidad. No hay Beltrones en la Argentina que están 40 años en el poder. No hay Lozanos ni Monreales en la Argentina. Están siempre sujetos a la competencia interna de los partidos, en donde se exige por ley primarias abiertas a toda persona que quiera entrar a un partido y seleccionarse, va, se anota, que no tengas antecedentes penales, que seas mayor de 18 años, y cualquier ciudadano del país, sea o no sea miembro de un partido, puede ir a votar. ¿En dónde es más fácil colocar a miembros de la delincuencia organizada? ¿En Argentina o en México? Ahí tienen una relación intuitiva entre el derecho electoral y la delincuencia organizada. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? Entonces, esto no es física cuántica, que es mucho más difícil que lo que yo estoy explicando. Esto es algo que ustedes lo pueden... Pregúntenle al señor, que nunca lo conocí, Luis José Manuel Delgadillo, al diputado, pregúntenle por qué. Si Argentina, con todos sus problemas de peores prácticas internacionales, tiene esto, no es casualidad que en Argentina le paralizan el país a Macri. Sí, caóticamente, a los empresarios les duele mucho, pero se lo paralizan. El político gana puntos formando parte de esa parálisis, de ese paro. Sin violencia, no hay que quemar carros, solamente golpear cacerolas, como hacen en el Cono Sur. Y le paralizan el país. Entonces, el derecho electoral es clave. Ya les di dos elementos del derecho electoral que deberían exigirse. ¿Cuáles son? Preliminares abiertas, 3 tipos de controles patrimoniales, controles de auditorías sociales patrimoniales de los procesos electorales, que los mapaches pobres tratan de decir que son auditores, no son auditores de nada, pero por lo menos están ahí haciendo ruido. Tienen que ser auditorías.
donde ellos van y cuestionan los fondos con los cuales los candidatos y candidatas llevan adelante sus actividades electorales. Eso es un proceso de auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y auditorías conjuntas de FEPADE con el IFE, o INE, ¿cómo se llama ahora? INE. Ya les estoy dando 3 tipos de auditorías. Como ven, yo no pierdo tiempo, les propongo cosas que están ahí están. ¿Existen esas 3 auditorías? No. Ser mafioso es muy fácil en México. Es el país donde el más bajo costo de entrada a la delincuencia organizada es México, porque no hay auditorías. Partan de la base hobbesiana, filosóficamente, de donde yo nazco. Yo creo que los seres humanos somos buenas personas bajo las condiciones de temperatura y presión adecuadas. ¿No? Somos maximizadores de nuestro poder, personal, social, político. Maximizamos poder. Y en el proceso de hacerlo, con todos los justificativos de la Biblia y éticos, nos abusamos del poder. Entonces tenemos que tener controles de auditoría social. De la Auditoría Superior de la Federación, doctor, pero tenemos un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Y yo le preguntaba a los cheerleaders, ¿cómo se llama acá? A los que bailan al ton de la 3 de 3 y haciendo consultoría, los INCOs de este país. Le preguntaba, ¿hay un componente político del Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Regulan la materia electoral? Totalmente ausente. Todo lo que les acabo de decir no forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción. O sea que la madre de toda la delincuencia organizada y de toda la corrupción hacia abajo, porque la corrupción baja de arriba hacia abajo, no hay corrupción judicial sin corrupción política, la madre de todas las corrupciones y delincuencia organizada no es regulada por el Sistema Nacional Anticorrupción. No existe el Sistema Nacional Anticorrupción con todas sus comisiones y sus subcomisiones y su tribunal administrativo y su fiscal anticorrupción, con la admiración que yo le tengo a Pérez de Hacha, que es un hombre honesto en este país, que creo que es el encargado del órgano de participación ciudadana, ¿no? Tengo entendido, Pérez de Hacha creo que se llama, es un abogado. El sistema que han creado el año pasado nació muerto como Sistema Nacional Anticorrupción, porque no abarca el origen mismo de la corrupción político-mafiosa de este país. Entonces, sigamos un poquito más adelante. Vean ustedes que hablo de vacíos de controles patrimoniales, nacionales y supranacionales. Ya estamos pensando en organismos supranacionales. La delincuencia organizada es supranacional, no es nacional. No es un problema mexicano la delincuencia organizada. Hay grupos de muchos países en Cancún y hay grupos mexicanos traficando argentinas y brasileiras hacia Cancún, con ayuda de agentes de inteligencia de Argentina. Eso no lo podés abarcar con auditorías nacionales. Tiene que haber un órgano supranacional de auditoría. A la delincuencia organizada transnacional no la puedes combatir con instrumentos nacionales nada más. Entonces tenés que ir pensando en instituciones supranacionales de auditoría y instituciones supranacionales de control judicial. Causas como la de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es un ejemplo de libro de texto que debería estar en manos de una corte latinoamericana, penal latinoamericana. Estoy muy orgulloso de formar parte de una propuesta de corte penal latinoamericana. Pueden entrar al sitio internet de la Corte Penal Latinoamericana, en la cual yo formo parte del grupo que apoya tal propuesta y que ya fue aprobada por los presidentes de Colombia, Dilma Rousseff cuando era presidenta, ya fue aprobado por varios presidentes. Sin esos organismos de control judicial no podés desbaratar a ninguna delincuencia organizada, ni mexicana, ni rusa, ni ucraniana operando en la región. No les tengo que decir a ustedes lo enormemente incompetente, costoso, lento, demorado que es la coordinación judicial internacional. Cuando está la DEA presionando por el tema de narcotráfico es más rápida, pero cuando se trata de compraventa de seres humanos, tráfico de migrantes, todos esos delitos que no son prioridad de la administración Obama o Trump,
ahí vas a encontrarte que la coordinación entre órganos de justicia es nula. Los crímenes que comete la corrupción política como delincuencia organizada, o la delincuencia organizada como corrupción política, los crímenes de lesa humanidad, en donde Lidia Cacho ha estado íntimamente involucrada como víctima y como analista, autora de denuncias, son los crímenes de lesa humanidad. La trata de personas, el tráfico de migrantes, todos esos delitos que Lidia ha venido destapando, en donde ella misma sufrió las consecuencias de la mafia política mexicana. Entonces, eso requiere de un órgano supranacional. O sea, ustedes no estarían acá observando esta trágica situación de los padres y madres de Ayotzinapa si hubiese existido una Corte Penal Latinoamericana que hubiese traído por mayoría los jueces el caso de Ayotzinapa ante la inacción del gobierno federal mexicano. Entonces tienen que pensar en como ustedes van a estar vivos cuando yo ya no lo esté, en empujar por órganos supranacionales por encima del Estado mexicano, y que no sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no está diseñada para atraer causas penales e investigarlas y decomisar y incautar y detener. Eso no es lo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emite recomendaciones para que los estados las sigan. Es otro rollo, es otra cosa. Está bien que exista. Ustedes necesitan una Corte Penal Latinoamericana. Entonces los invito a que lean del sitio web, no tarden mucho de 10 minutos en leerlo, las propuestas que hemos hecho y que ya la está dirigiendo un exdiputado argentino, Fernando Iglesias, que además es periodista y activista social, y él fue el que llevó esto a todos los países. Ahí la van a encontrar. Ahí un poco a eso me refiero. O sea que no vean esto como choro, lo de supranacional, es algo concreto. Los europeos tienen una Corte Europea de Justicia. No hay, o sea que no hay manera de encarar este problema. Ustedes si han venido siguiendo la forma, el modus operandi en que los políticos y empresarios lavan dinero a través de los Panama Papers, por ejemplo, se darán cuenta que ningún juzgado nacional, por más que tengas a Giovanni Falcone, el famoso juez italiano que fue asesinado por la mafia, por más que lo tengas a Falcone ahí, ningún juzgado nacional puede abarcar un caso de los Panama Papers. Necesitas una coordinación entre muchos países. Cada transacción en donde un político mexicano ha estado lavando dinero hacia Europa lleva a que esos dineros hayan pasado por más de 60 transacciones en 9 países, mínimo. Entonces requieres de una coordinación de aportación de evidencia de 8 o 9 países cada vez que te encuentras con esto. Ningún juzgado nacional, sí lo puede hacer quizás una juez heroína que diga voy a impulsar, lleva años. Y obtener la evidencia de países que no estén dispuestos a colaborar es importante. Entonces, eso es importante que se entienda. México no está apoyando a la Corte Penal Latinoamericana por obvias razones. El Estado mexicano no lo apoya. Esto ha pasado por abajo del radar también entre ustedes. No hubo un debate sobre este tema. Vacíos de coordinación interinstitucional es lo que ya les estaba hablando. Vacíos de control social, que es lo que les acabo de hablar sobre las auditorías sociales operativas. No la simulación de Monreal, sino la verdadera auditoría que si el diputado de Michoacán logra avanzar con eso, la próxima vez que los visite les voy a dar un reporte sobre cómo se está implementando esa ley. Ojalá que sea así, pero vale la pena protegerlo. Y los vacíos de control preventivo contra la delincuencia organizada, que es la parte electoral, que es la que les estaba comentando desde el comienzo de esta exposición. Las políticas públicas que han dado resultados para contener a redes criminales transnacionales parten de lo electoral y bajan a lo judicial, bajan a los controles patrimoniales no penales. O sea, los controles patrimoniales no penales, para los que no son abogados, quiere decir lo siguiente. Quiere decir que el Estado puede combatir tu dinero sucio, que se originó en algún delito ese dinero, a través de una causa penal, en donde tu libertad está en juego, si eres la imputada, o, por otro lado, una figura mucho más ágil es la de extinción de dominio, que no involucra ningún tipo de acción penal, ni debería estar vinculada a ninguna acción penal para que sea ágil, donde tu libertad no está en juego, solamente el patrimonio sujeto a extinción
en un proceso judicial con tu abogada defensora y con el fiscal, en donde solamente el patrimonio, en donde se cuestiona el origen lícito de ese dinero, está en juego. O sea, solamente ese patrimonio. Ahora, ¿qué sucedió en México? En México, inmediatamente cuando llegó la versión de una ley de extinción de dominio en el año 2012 al Congreso de la Unión, inmediatamente los abogados del cartel de Sinaloa comenzaron a moverse en el Congreso de la Unión para licuar a la ley. La ley comenzó con 10 causales de extinción, o sea, 10 causas por las cuales se te puede extinguir el dominio. La más importante era que tú no puedas probar el origen lícito de tus recursos. O sea, si tú tienes una casa, deberías ser capaz, como en la materia tributaria, cuando te hacen una auditoría tributaria y el Estado te pregunta de dónde sacaste este dinero, si no tienes ningún problema en cuanto al origen limpio, le dices, lo saqué, lo heredé o lo trabajé o mi tía, lo que sea, pero podés probar que es lícito. En Colombia, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Portugal, si tú no puedes probar el origen lícito de tus recursos, se te extingue. No quiere decir que vayas a la cárcel, no es una causa penal. Eso le da una figura muy ágil al Estado. Claro, de las 10 causales que llegó al Congreso de la Unión en el 2012 para tener una ley de extinción de dominio como la que yo recomendaba, los abogados del cartel de Sinaloa, con 4 o 5 idiotas útiles, le recortaron 7 causales. Y se vinculó a la acción penal. Por lo tanto, no es casualidad que la extinción de dominio en México no se aplique a la materia electoral. ¿Por qué? Si como parte, ahora comiencen a ver el rompecabezas, si como parte de la auditoría social de procesos electorales, imagínense a los mapaches pero con estados contables, viendo cómo se gasta el dinero. Si como parte de ese proceso se determinan irregularidades, FEPADE debería colaborar con la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y con el INE para ir al político y al jefe de campaña y decirle, a ver, ¿de dónde sacó usted esos recursos? Aplicás la ley de extinción de dominio al proceso electoral. Hoy en México es ciencia ficción, porque aprobaron la ley para la impunidad. Y además lo celebraban. Venían las agencias de la ONU y decían, hemos aprobado una ley de extinción de dominio. Fabulosa la ley. Les habían cortado 7 causales. Ahí hubo abogados del cartel de Sinaloa metidos. Ahí hubo algunos idiotas útiles con la excusa de los derechos humanos de los empresarios. Bloquearon la causal más importante, es que tú justifiques el origen lícito de tus recursos. ¿Cuál es el problema? Que en una sociedad el Estado te realice una auditoría tributaria y te pida probar de dónde sacaste tu patrimonio. ¿Cuál es el problema de eso? Asumiendo que no tienes autoridades tributarias corruptas, que eso es un supuesto, no debería haber problema con que exista esa inversión de la carga de la prueba, donde tú tienes que probarle al Estado de que tus recursos son lícitos. Eso sí, no puede ser en materia penal, porque ahí está tu libertad en juego. Se revierte la carga de la prueba solamente cuando es una materia no penal, donde tu libertad no está en juego, donde el Estado no te puede encarcelar si tú fallas en probarlo. Es solamente, bueno, los países que han logrado implementar la ley de extinción de dominio a la materia electoral han ido a la cárcel los jefes de la bancada republicana del Partido Republicano Norteamericano hace 12 años. Tom DeLay fue sentenciado. En Alemania, en Francia, el derecho electoral concibe la acción por extinción de dominio como parte de auditorías sociales. ¿Se entiende lo que digo hasta ahora? Esto es fundamental. Ustedes ven que me he pasado 20% del tiempo hablando del problema y el 80% de mi tiempo hablando de las soluciones. Pregúntenle al distinguido José Manuel Delgadillo por qué no se puede hacer esto en México cuando se hace en cualquier país democracia en serio del planeta. Para mí es un misterio, a ver qué les puede. A mí me gustaría estar acá, pero no puedo quedarme. Me encantaría quedarme más días hasta el final de esta conferencia, de este congreso. Ahora, fortalecer los órganos de control de las comisiones del Congreso. En toda democracia del planeta, en serio, las comisiones del Congreso, formadas por diputados, senadores y demás,
tienen el poder de hacer comparecer a funcionarios o a empresarios o a cualquiera bajo la figura del desacato. O sea, vas a la cárcel si no compareces y te puedes proteger. Nadie te puede obligar a que declares en contra de ti mismo. Eso es verdad. Hay un derecho constitucional en Estados Unidos, en Alemania y acá. Pero tenés que comparecer y sujetarte a las preguntas que te haga el Congreso a través de las comisiones. En cada área de la política pública mexicana debería haber una comisión que exija la comparecencia, sujeta a reportes mensuales, donde cada investigación del aceido, cada resolución de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores debería estar sujeto a estos tipos de controles de la Comisión de Justicia, la Comisión de Salud Pública para los funcionarios. Eso en México, bueno, a nivel de los estados no existe. Los estados tienen congresos que en su mayoría son sellos de goma, que le obedecen al gobernador y a la gobernadora sin ningún tipo de poder autónomo de hacer comparecer a nadie. A nivel federal yo veía como Genaro García Luna iba y se le reía en la cara a los congresistas. Iba si quería. Entonces, ¿qué sucede cuando tú tienes a comisiones legislativas con dientes? Esto debería ser algo que a la senadora Padierna le debería resultar enormemente atractivo, porque le daría un poder enorme para que ella pueda, con sus colegas del Senado, hacer comparecer, aplicar la figura del desacato, realmente generarle costos presupuestarios a la agencia que no logre cumplir con los indicadores de desempeño a los cuales se comprometieron con esa misma comisión el año pasado. O sea, ¿se dan cuenta de lo que digo? Yo no digo al nivel de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene hasta contratos de desempeño con cada secretaría, en donde si no cumplen, que es un sistema parlamentario, si no cumplen con el contrato de desempeño, indicadores objetivos, se despide al ministro. Yo no pido eso ya es no, ni Estados Unidos tiene eso, ni Alemania tiene eso, pero por lo menos un monitoreo objetivo bajo indicadores de desempeño preestablecidos, bajo costos presupuestarios y del prestigio profesional de los ministros y de demás. Eso hoy no existe en México, porque sin este componente tú no puedes tener auditorías sociales con impacto. Porque ¿a quién le llegan las auditorías sociales? Le deberían llegar en parte a las comisiones del Congreso. Si yo determino que hay irregularidades clarísimas en los procesos electorales del señor Maza, se llama Mazo, del Estado de México, yo debería ser capaz de llevarlo no solamente ante el INE, pero llevarlo además ante la Comisión del Congreso y someter a esa campaña a un proceso de comparecencia con dientes. Eso no ocurre. México no es una democracia en la práctica. Sin esos dientes parlamentarios, sin esos dientes legislativos, además sujetos a que los funcionarios no tengan fueros ni inmunidades. Es muy fácil encarcelar a un jefe de la bancada republicana como Tom DeLay cuando ese señor no tenía fueros ni inmunidades. ¿Se dan cuenta? El FBI, sujeto a la aprobación de un juez, va y lo detiene al jefe de la bancada republicana hace más de 10 años y lo sentencian después. O sea que hay una combinación de auditorías sociales que descubrieron que estaba lavando dinero a través de su campaña electoral, auditorías sociales determinaron eso, con un FBI autónomo, hasta Trump, y que además tenía las comisiones del Congreso recibiendo esa información y sometiendo a la misma campaña de su jefe de bancada. O sea, se dan cuenta del rompecabezas, cómo se va armando. Les estoy dando salpicadamente una crónica de las 45 instituciones que hoy no existen en México. Entonces, eso es algo claramente nocivo. Tenemos, además, a las 3 instituciones independientes para auditar las resoluciones y desempeño del Poder Judicial y de los eslabones del sistema de administración de justicia, bajo el emblema de la independencia judicial. Los cosíos y los demás príncipes de la Corte Suprema Mexicana suponen que ellos no tienen que darle cuenta a ningún otro poder. Eso en cualquier democracia del planeta no existe. El presidente de la Corte Suprema norteamericana le tiene que dar cuentas mensuales y anuales, él mismo yendo al Congreso, de su desempeño, de las resoluciones una por una. Claro, para eso tenés que tener a un servicio civil de carrera detrás de las comisiones legislativas.
gente con un perfil mío, pero mucho más joven que yo, que está alimentando ese control de desempeño técnico para que los senadores y diputadas sepan qué preguntar, porque no podés partir del supuesto de que los legisladores son expertos en nada. En teoría, un representante del pueblo no tiene por qué saber leer y escribir, aunque sería muy nocivo que no lo sepa. Pero, en teoría, si hay sectores de la población mexicana que están desprovistos de educación, debería haber un representante de esos sectores en el Congreso mexicano. No solamente gente con ropa muy elegante como Dolores Padierna, sino gente que realmente no puede acceder a... Entonces, yo tengo un problema aquí. Porque el Poder Judicial a mí me dice, yo soy independiente y a mí no me tienen que venir con auditorías de las resoluciones judiciales. Desde el año 2003, cuando yo estaba con la ONU, nos llamaron a que hagamos una auditoría de todas las causas de feminicidios de Chihuahua. Y venimos con una misión de la ONU, que tuve el privilegio de liderar, con dos exfiscales mexicanos, el ex representante del FBI en México, un policía de la Guardia Civil Española, en serio, y venimos a hacer una auditoría de todas las causas. Ahí encontramos los horrores más inimaginables de torturas, desapariciones, que pasaban por las mesas de estos jueces que iban a Las Vegas a jugar semanalmente en los casinos y nos recibían con cadenas de oro en sus juzgados. Y ahí vimos los horrores, pero como parte de esa auditoría, porque con encuestas de opinión no vas a ver esta situación, salvo que tengas... Ahora, claro, nosotros fuimos invitados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, si no nos hubiesen dejado entrar. Y aún así, para que ustedes vean los desafíos de cualquier sociedad civil que quiera auditar al Poder Judicial mexicano, aún así, con la invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Patricia Olamendi, creo que era la subsecretaria de Relaciones Exteriores, una persona que hizo posible que llegásemos a México, que accediésemos, aún así, el juez de Chihuahua no nos quería recibir. Aún así, el procurador de Chihuahua nos amenazaba abiertamente en los medios, que después fue encarcelado por vínculos al cartel de Juárez, el procurador. Aún así, imagínense, como equipo de la ONU, funcionarios de la ONU llegando a México, aún así no podíamos... Imagínense lo que es para cualquier asociación civil mexicana, sin que ser invitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tuvimos que ir con funcionarios federales a obligar al juez para que nos deje entrar, a examinar sus causas. Entonces, vean ustedes que la auditoría judicial, que es parte de todos los sistemas democráticos del planeta, los príncipes de la Suprema Corte Mexicana deben saber que ellos no son independientes, lo cual es similar a no rendir cuentas a nadie. Ellos tienen que rendirle cuentas a la sociedad civil por sus resoluciones, a un órgano del Congreso y al mismo Consejo de la Judicatura o Magistratura, que deberían ser órganos totalmente autónomos que se dediquen a realizar muestras de sentencias judiciales de manera mensual y examinar los abusos de discrecionalidad judicial que cometen jueces y fiscales y demás. Entonces, dense cuenta que hay una carencia total de controles técnicos en materia electoral. Cuando tú vas y quieres examinar las resoluciones del INE o de los jueces que deberían estar actuando al tribunal, te encuentras con una total carencia de auditorías de sus resoluciones. Eso es otra de las instituciones ausentes en México que hace que, si bien el IFE o el INE haya comenzado muy bien, al comienzo, se fue corrompiendo de a poco, sin auditorías de ningún tipo, sin controles técnicos de ningún tipo, y después pudimos observar los casos de Fox, los casos de Peña Nieto con sus tarjetas y todos los abusos que fueron cometiéndose de a miles en este país, en donde este tipo de auditorías judiciales deberían ser aplicadas al mismo sistema electoral, a la FEPADE, al Tribunal Electoral y a todas las resoluciones que surjan como derivadas de las irregularidades en el proceso electoral, que deberían ir a parar a la CEIDO. Un senador mexicano que reemplazó a Camacho Solís cuando falleció, hace 2 años creo que fue, lo reemplazó,
me vine una vez también a mostrarme una iniciativa de ley muy orgulloso, que era compatible con todo lo que yo venía proponiendo, donde, por definición, toda causa ligada a corrupción electoral, o sea, violaciones a la ley electoral, bajo auditorías obligadas, con atribuciones de derechos civiles. Fíjense lo que estaba proponiendo ese senador, que no recuerdo el nombre, lamentablemente. Fíjense que él decía que todo ese tipo de causas con esas características debería ser automáticamente atraída por la CEIDO, de la PGR, y tipificada como delincuencia organizada. Inmediatamente cuando presentó esa iniciativa en el Senado de la Unión, en el Senado mexicano, no solamente la iniciativa no tuvo futuro, lo comenzaron a amenazar los mismos senadores. O sea, empezó a recibir amenazas. Si ustedes quieren ver la mafiopolítica en su esencia, ahí tienen otro ejemplo claro. Fíjense que esa iniciativa de ley hubiese sido un enorme progreso para México porque inmediatamente colocas a la CEIDO. Claro, la CEIDO tampoco se quiere meter en temas políticos porque depende del presidente de turno. Entonces, para ellos es una papa caliente. Por más que sean honestos, la CEIDO no tenía ninguna motivación para presionar para que así sea. Pero así se trabaja. Si tú te financias una campaña ilegalmente en Alemania o en Estados Unidos, inmediatamente entran las agencias de inteligencia y entra la unidad contra la delincuencia organizada a tomar cartas judiciales en el partido. Así como se los digo. Sin eso no vamos a poder avanzar. Pero eso es penal. Yo estaba concentrándome más en la materia preventiva y social. Pero dense cuenta que ya vamos por varias propuestas. Bueno, acá está, me adelanto siempre lo que acabo de decir. Enmiendas a códigos de procedimientos penales para requerir la protección de víctimas, testigos y denunciantes de corrupción. Testigos y denunciantes, que son dos cosas diferentes. El testigo protegido, que puede ser muy bien parte de esa red de corrupción. No hay manera de desbaratar una red de corrupción como la que tenía el gobernador de Veracruz, o el de Chihuahua, o el de Quintana Roo, si no tienes a los mismos miembros de esa red colaborando, como hacen en Brasil, con la justicia y obteniendo beneficios procesales por esa colaboración. Nadie va a colaborar para que te apliquen la misma pena que te hubiesen aplicado si no colaborabas. Los beneficios, eso es automático. Pero tiene que haber un sistema de protección de testigos y denunciantes de corrupción electoral, de corrupción política, cosa que en México tampoco existe, ese programa. Y así sucesivamente. Les estoy dando vacíos institucionales que hacen imposible ahora, una vez que tú abres una causa por delitos electorales, coacción del voto, desvío de fondos de programas sociales, compra de voto, lo que sea, cual sea la tipificación, en los países donde normalmente se abre una causa, motivando la tipificación que les acabo de mencionar, y no quiero empezar a hablar como abogado, pero se entiende, ¿no? Hasta ahora. Una vez que se abre esa causa, automáticamente los fiscales alemanes te abren una investigación penal, la tradicional, donde te identifican a los autores del delito. El autor material o el intelectual se identifican, nombres y apellidos. Que en el mejor de los casos, si no está corrompida la fiscalía, surgen los nombres. Ahora, adicionalmente, está obligada en todo delito electoral, en los países con democracias, a abrir una investigación financiera de la unidad de inteligencia financiera, simultánea y paralela, donde ya no se focalizan en detener a la persona física, sino en identificar los flujos financieros que van a través de los bancos. Financieros, dije. Ahora, claro, lo financiero en lo electoral es un pedacito de la economía. Hay mucho del dinero electoral que no pasa por el sector financiero. Como ustedes saben, cuando estudiaron economía, el sector financiero es un pedazo de la economía mexicana, no es toda la economía mexicana. Entonces, ¿qué pasa después? Tiene que haber una investigación patrimonial no financiera. Ustedes saben, por ejemplo, que miles de propiedades eran forzadas por los Zetas a ser transferidas a sus testaferros, a prestanombres. Y que los Zetas te venían a ver, a una familia honesta, y le decían, si tú no escrituras esta propiedad en nombre de este señor, te asesinamos mañana. No, eso no pasa por un sector financiero, eso se encuentra en los registros de la propiedad.
Mucho del apoyo que reciben los políticos y empresarios pasa por esas propiedades que han sido sujetas a estos delitos económicos no financieros. Eso es lo que la investigación patrimonial no financiera hace. Se focaliza en los registros de la propiedad e identifica a los prestanombres ligados a transferencias de propiedades. Eso en México, cuando lo empiecen a investigar, van a caer, como en Brasil, como en Italia, cientos de políticos asociados a esto. Te hablé de la tercera investigación no opcional. Obligado está FEPADE a llevar estas tres investigaciones. Debería estar obligado FEPADE a llevar estas tres investigaciones en todo delito electoral. Que no encuentren nada, tienen que motivarlo, que no encontraron nada. Pero tendría que estar abierta automáticamente esta tercera investigación. Cuarta, investigación penal tributaria. No hay una materia penal tributaria en México. No existe la materia penal tributaria. Ok. Hay una división criminal en toda SAT, en todo órgano tributario que se tiene que encargar de realizar la investigación penal tributaria, que es totalmente separada a la patrimonial. Esa propiedad que los Zetas enviaron a su prestanombres quizás pagó impuestos, pudo haber pagado impuestos perfectamente. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Son dos cosas separadas. O no pagar impuestos, pero tenés que tener ese mecanismo de detección a través de esta cuarta investigación. Para que FEPADE pueda llevar adelante esta investigación, obviamente necesita colaborar como una orquesta sinfónica con SAT, Hacienda claramente, ¿con quién más? Piensen, vayan pensando, ¿con qué otra institución mexicana debería estar colaborando FEPADE que por definición se les prohíbe colaborar directamente? La FEPADE no puede colaborar, por Dios, ni siquiera puede colaborar adecuadamente con la UIF, con la Unidad de Inteligencia Financiera, que debería ser la que le aporta elementos a FEPADE para que pueda motivar una acusación penal. No puede operar. No está obligada ni opera con la UIF. Con el INE tiene un convenio bilateral, en donde el INE debería enviarles las auditorías patrimoniales de las campañas cuando hay una denuncia. Yo ni siquiera quiero que vean lo que es una auditoría del INE, se ríen a las carcajadas. Son dos hojitas con generalidades que nadie ha comprobado, no es una investigación ni una auditoría. Bueno, en fin. Y por último, la investigación paralela para extinción de dominio, que es lo que vengo hablando desde el comienzo. Fíjense que todo delito electoral denunciado debería estar sujeto a 5 investigaciones paralelas, no todas penales, como ustedes pueden ver ahí. La última no es penal y la investigación patrimonial tampoco debería serlo, pero tienen que estar estas 5 investigaciones conducidas de manera paralela para que puedan desmantelar al aparato político de la delincuencia organizada, que es lo que explica los tsunamis de asesinatos en Veracruz, los tsunamis de asesinatos en Chihuahua y los que se van a venir a Chiapas en los próximos años. Esa delincuencia organizada que asediaba a los MPs enfrente nuestro, esa delincuencia organizada formada por policías estatales que frente a mí, cuando yo estaba en helicópteros observando el actuar de FEPADE, veía policías estatales de Chiapas, y espero que lo estén viendo ahora los que están grabando esto para video streaming, escoltando a camiones de miles de personas acarreadas, como seguramente lo deben estar haciendo en el Estado de México. Eso es la delincuencia organizada mexicana. La delincuencia organizada mexicana no está centralizada en gerentes operativos como el Chapito Guzmán. La delincuencia organizada más organizada de México es la política. Punto. Eso es lo que yo estoy tratando de meterles en la cabeza. Y claro, la política se resiste a que estas reformas se lleven adelante y le pagan a sus intelectuales para seguir proponiendo simulaciones de 3 de 3 y de sistemas nacionales anticorrupción sin dientes, con gente de buena voluntad, como este señor Persacha, que está tratando de salvar a su país, pero que en realidad no va a tener efectos con base a nuestra experiencia internacional. Bueno, ya les estoy diciendo que en la mayoría de los países con altos niveles de delincuencia organizada y corrupción política, rara vez existen y se abren los 5 canales de investigación en delitos electorales. Rara vez. Esto no ocurre en todos los países, ocurre en las democracias más evolucionadas. Eso ya le debería decir algo. No puede haber democracia si una proporción significativa de los votos están sujetos a coacción, a compra, a desvío de fondos públicos. Más allá del hecho que en mi libro justamente que les explicaba el lavado de dinero y corrupción política, les explico que
los desvíos de fondos públicos, de programas sociales ligados a delitos electorales, es responsable por la muerte de miles de niños en este país. Fíjense cómo se vinculan estos delitos. Y estos delitos electorales se vinculan a crímenes de lesa humanidad también. Cuando vastas proporciones de los fondos de Sedesol o de otras organizaciones, instituciones, son desviados para financiar campañas o coactar votos, etc. Entonces, eso es algo importante. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos ya avanzados en tiempo y me gustaría ir terminando con una gráfica esperanzadora. La gráfica esperanzadora le indica a ustedes que los países que aplican mayores niveles de auditorías sociales ciudadanas en varios ámbitos. O sea, imagínense ustedes que no estamos hablando solo de auditorías del presupuesto municipal, como Paraguay, auditorías de las sentencias judiciales, sociales, hablando de redes de sociedad civil no financiadas por el Estado. La pueden financiar empresarios, la pueden financiar sindicatos, la pueden financiar quienes sean, mientras sean fondos lícitos. Los países que aplican auditorías sociales de presupuestos, electorales, judiciales, de provisión del agua, asociados a cada uno de esos 54 derechos humanos. Recuerden, cada uno de esos 54 derechos humanos es un bien tangible, es un servicio tangible. No es un choro mareador de izquierda o de derecha el derecho humano. Es un bien o servicio público tangible, en el cual si la mayoría de la población de tu país no tiene acceso a esos 54 derechos humanos, alguien le va a dar acceso o vas a tener la hecatombe mexicana de cientos de miles de desaparecidos y muertes. Entonces, las auditorías tienen que estar focalizadas, las sociales, en cada uno de esos derechos humanos. ¿Se entiende la estrategia? Los países que más lo hacen están hacia la derecha. Nueva Zelanda, Holanda, con todo el lavado de dinero que ellos tienen ahí, porque no se olviden que el Chapo Guzmán y los Duartes buscan el Estado de Derecho para esconder sus fondos. Ellos esconden sus fondos no en Afganistán ni en Bolivia, los esconden en Holanda, en Alemania. O sea, no nos olvidemos que se necesitan dos para bailar tango, no es solamente México. Pero digamos que en el tema de auditoría social funcionan y por eso se denuncian los casos de lavado de dinero. Imagínense dónde es en este momento el caso donde una auditoría social está acusando a un banco de delincuencia organizada ante un juzgado por lavarle dinero al cartel de Sinaloa. ¿Dónde es que está ocurriendo este primer caso donde no existe jurisprudencia? Donde el banco, y acá no estamos hablando de que ningún director o dueño del banco participó activamente, sino por el mismo hecho de no haber cumplido con negligencia con las recomendaciones de Gafi, que les mencioné antes, las 40, el banco es acusado de ser parte integral del proceso de lavado de dinero vinculado a desapariciones forzadas y a crímenes de lesa humanidad en México. ¿Dónde se está dando este caso con esta motivación? Países Bajos, Netherlands. Es el primer caso en la historia donde un banco está siendo llevado al banquillo, se está llevando a ser un acusado imputado por delincuencia organizada en el lavado de dinero del cartel de Sinaloa. Entonces, vean ustedes que ahí la sociedad civil llevó este caso. Es una red social auditora la que está llevando este caso, donde yo me comprometí a ayudarlos, para que el banco sea acusado ya no de lavado, no, de delincuencia organizada. Ustedes conocen el caso de HSBC, donde llevaban cajones de dinero, no uno, un caso, no, sucesivos meses y semanas de cajones donde la ventanilla estaba diseñada para recibir las cajas de dinero. Claramente hay un caso en Estados Unidos que no tuvo todavía un futuro procesal promisorio como el de Holanda, donde en Estados Unidos se está acusando a este banco de participar en delincuencia organizada como producto de su negligencia sistémica, cuando la oficina matriz en México estaba al tanto de la entrada de este dinero, y hay correos electrónicos que lo prueban. Entonces, date cuenta que la auditoría social ciudadana del sistema judicial
no es un choro mareador para publicar reportecitos y conferencias en hoteles 5 estrellas, sino para realmente llevar a la dimensión legal bancaria de la delincuencia organizada al mismo nivel que el Chapo Guzmán y acusarlo de los mismos delitos. Esto se está haciendo, pero en fin, vean ustedes que los países que tienen mayor diversidad de auditorías, 12 tipos de auditoría, 24 tipos de auditoría, 0 tipos de auditorías México, van a ver que los países que tienen más mecanismos de auditoría social, con las características que les acabo de mencionar, electoral, incluida entre las 24, son los países que logran bajar los niveles de delincuencia organizada. En el año 2003 publicamos un trabajo académico con la ONU en donde creamos por primera vez un indicador de delincuencia organizada, que lo pueden bajar gratis por la línea web de la ONU, y ahí tenemos un indicador de delincuencia organizada medido no a través de percepciones de opinión, sino medido por los indicadores de organismos internacionales, que tienen indicadores imperfectos, como todos lo son, de trata de personas, de drogas, de contrabando. Cada organismo internacional lleva su propio indicador, que no depende de las estadísticas de los estados, que tienen los problemas de comparación y demás, porque si tú ves las estadísticas mexicanas y argentinas, no podés compararlas, tienen diferentes metodologías. En cambio, cuando tienes los indicadores de cada uno de los 23 delitos que acabo de mencionar, ahí sí tienes. Entonces veas que inmediatamente la delincuencia organizada se desploma por abajo de 0. O sea, imagínense que estar abajo de 0 es deflación de la delincuencia organizada. Hay menos frecuencia que antes. Por ejemplo, acá tenés un menos 20% de crecimiento, o sea que decrece la delincuencia organizada en su frecuencia de delitos que cometen. Entonces, cuanto más mecanismos preventivos de auditorías electorales, judiciales, municipales, etcétera, mayor es el desmantelamiento de redes criminales como las que les vengo mencionando desde el comienzo de esta charla. Y acá tienen los niveles de confiscación, que es una mezcla de decomisos en materia penal y de extinciones de dominio en materia civil, en donde ahí ven que los países que más confiscan, que más desmantelan dineros sucios, también logran bajar los niveles de delincuencia organizada hacia por debajo de 0. O sea que lo que estamos probando acá, o sea, todas estas reformas sobre las cuales yo he estado hablando en la última hora y media, creo que pasó 1 hora y media, ¿no? Yo me estoy divirtiendo mucho acá con ustedes, pero me voy a callar, así tienen tiempo de hacer preguntas. Todas estas reformas son bloqueadas sistemáticamente por la clase política que se va a presentar ante ustedes en este Congreso. Y existen implementadas en países que han logrado, como ustedes ven ahí, bajar la delincuencia organizada. Esto está publicado en artículos científicos. Debatibles todos, podemos debatirlos. Siempre se puede mejorar el artículo, pero esto fue publicado en artículos científicos hace años, en los últimos 10 años. Y ustedes ven que México, cuando tome el sendero real de las reformas no simuladas que venimos a hablar, van a observar que México va a pasar de estar ahí arriba, con Afganistán y Nigeria, a estar junto a los Países Bajos y otros países que han estado comportándose adoptando las prácticas que están en las convenciones internacionales que México ya ratificó. O sea que México no tiene que comenzar de 0, ya ratificó las convenciones, las tiene que implementar nada más. Los quiero dejar con esta idea, con estas ideas, con estas propuestas, y dejarlos aquí con la esperanza. Yo soy un convencido de que México va a salir de esto, y va a salir pronto, en la medida que ustedes se logren como institución académica estudiantil, se logren organizar en red con cientos de otras universidades y órganos estudiantiles y fomenten las parálisis y resistencias civiles pacíficas que han llevado a países como Colombia, como Italia, a salir de la captura mafiosa en la cual estaban atrapados por décadas. Si Colombia e Italia lo pudo hacer, a mí no me cabe ninguna duda que México lo puede hacer mejor. Pero están ustedes.
Esto no va a implementarse debido a que vienen personas como yo a decirles esto es lo que debería ser México. Se va a implementar porque ustedes van a enarbolar la bandera de estas reformas y la van a llevar adelante con un mecanismo de presión social que ustedes en México todavía no han practicado. Entonces, en fin, les agradezco mucho por su paciencia, por su amabilidad al haberme invitado. Gracias, Edgar, por estar aquí conmigo. Y estamos abiertos a preguntas y por suerte, respuestas. Espero poder proveerles de respuestas. Felicidades a todas y a todos. Gracias. Gracias.